Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar del papel de las emociones en las campañas electorales. Hola Laura. Hola Carlos y hola a todos nuestros oyentes. Qué rico que nos sigan acompañando y bueno, seguimos trabajando este tema de marketing político y electoral. Hemos tenido muy buenos resultados en nuestros podcasts, entonces creemos que les está interesando este tema, por eso continuamos con esta serie de marketing político y electoral. Bueno, comencemos hablando de la definición de las emociones. Normalmente nos han dicho que las emociones son lo opuesto a la razón. Y en términos metodológicos podemos asumirlo así, pero la verdad es que las emociones son una forma primitiva o básica de razonamiento. Incluso hablando de estructuras cerebrales, la mayoría de las emociones se encuentran relacionadas con lo que llamamos sistema límbico en el cerebro. El cerebro crece como una especie de cebolla. A medida que se le van poniendo capas, se van encontrando estructuras cerebrales más evolucionadas, por llamarlas de alguna forma, o más recientes. Y en esas formas más recientes se encuentra, por ejemplo, lo que es de alguna manera la racionalidad que podemos ver en el lóbulo frontal. Por eso los pacientes que tienen algún tipo de dificultad frontal, pacientes frontalizados, tienen dificultades para razonar. Entonces, entre más adentro estemos de la cebolla, más hacia el centro, más básicas son esas formas de razonar. Esas formas de razonar primitivas que nos permitieron sobrevivir hace cientos de miles de años son lo que llamamos emociones y como decimos están conectadas con el sistema límbico. De hecho, dentro del sistema límbico hay una estructura llamada la amígdala cerebral. En la amígdala cerebral aparecen dos emociones fundamentales para la supervivencia de los primates, como somos nosotros. Y esas dos emociones son la rabia y el miedo, muy utilizadas en campañas electorales, Laura. Sí, y es que pues hay que tener en cuenta que los candidatos y los objetivos que se trabajan en una campaña electoral, pues lo que deben hacer es movilizar a una comunidad, a una población para que un domingo, un día de descanso, un día de familia, un día de hacer lo que nos gusta, pues cambiemos esos planes, esas rutinas y vayamos a votar. Entonces, claro que hay momentos en los que hay que usar la racionalidad, pero la emoción y es el que no, pues son los que nos permiten hacer ese clic y permite que la gente, que la comunidad, que el ciudadano cambie de rutina y decida, sí, yo voy a ir a votar, porque en realidad es muy escaso que haya prácticas de familias que lo tengan como por costumbre de sí, como un ritual, eso es muy escaso. Entonces, los candidatos deben apelar a las emociones para que la persona el domingo de elecciones decida ir a votar. Así es, no todas las elecciones se realizan los fines de semana, pero como estás diciendo, sí, la mayoría de las veces implica una molestia, implica un esfuerzo ir a votar. Y para poder hacer que ese resorte que nos levante del sofá, de la silla, de la cama y nos lleve a votar funcione, pues la mayoría de las veces las campañas apelan a emociones muy básicas como la rabia y el miedo. Hay también otro tipo de emociones, como es el caso de la tristeza, la alegría o el desagrado. Incluso para memorizarlas es muy conveniente recordar la película de Disney Ah, Intensamente. En Intensamente hay 5 personajes que son miedo, rabia, tristeza, alegría y desagrado. Esas son las 5 emociones básicas, aunque hay otras también que hacen parte de ese paquete de emociones básicas, como es el caso de la sorpresa y el desprecio. De hecho, un psicólogo que todavía vive, llamado Paul Ekman, se ha dedicado mucho tiempo a estudiar, por un lado, la universalidad de las emociones y por el otro lado,
cómo se representan facialmente. Eso ha posibilitado que aparezcan herramientas de neuromarketing como el Face Reader, que lo que hace es leer las emociones de las personas ante la aparición de una imagen o un video, y se utilizan normalmente, pues por supuesto, para medir la efectividad de comerciales o de propagandas políticas, muy a propósito del marketing electoral. Si te parece, Laura, comenzamos hablando de las campañas políticas en las cuales es clara la aparición de una de estas emociones. Sí, Carlos, entonces revisemos la campaña del PSOE para las elecciones generales de España de 1996. El PSOE en este momento era liderado por Felipe González y es una campaña que apela al miedo y se ha vuelto referente con unas piezas emblemáticas que son casi que piezas de terror. Y es importante, pues hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos fake news, digamos que hoy mucha gente puede producir contenido de este tipo que apelen al miedo, a la rabia, a cualquier emoción. Y era una época en la que la información y las campañas iban, pues, llegaban a los ciudadanos básicamente por los medios tradicionales de comunicación. Así es, el eslogan que se hizo famoso en ese momento es España en positivo, por supuesto, como era un comercial del PSOE, pues España en positivo era el PSOE y España en negativo, de hecho en blanco y negro, era el Partido Popular. En estas elecciones de 1996, después de 14 años de que Felipe González estaba como presidente del gobierno español desde 1982, pues va a obtener la mayoría del Parlamento el Partido Popular y unos meses después va a ser nombrado presidente del gobierno español José María Aznar. Esto no quiere decir que porque la campaña no llevó nuevamente a Felipe González al gobierno, es una campaña que no haya servido. No, fue una campaña memorable. Seguramente sin esta campaña el PSOE pudo haber obtenido menos votos, pero no se obtuvo una victoria total, una victoria contundente. Tal vez una buena forma de que los oyentes puedan juzgar la campaña es que de momento la escuchen y luego la lean en el blog que nosotros publicaremos en naranjocalat.com y en cerebroymarca.com. Por ahora los invitamos entonces a que escuchemos el comercial para que también ustedes puedan tener una idea más clara de lo que estamos hablando. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Nos quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad. Vota Felipe González. España en positivo. Luego entonces de escuchar este comercial y buscando también conocer el otro lado de la moneda y otras campañas que apelan a otras emociones, queremos analizar la campaña del no en Chile, que se da en el plebiscito nacional en 1988 y que termina con la dictadura de Pinochet. El gobierno de Augusto Pinochet había tenido una fuerte presión internacional para legitimarse democráticamente y es esto lo que lo lleva a proponer un plebiscito que sucedió en el año 1988, donde los chilenos debían definir si continuaba el gobierno de Augusto Pinochet o si se daba un cambio. Si se continuaba, ganaba el sí; si se daba un cambio, ganaba el no. Y es esta campaña del no la que se basa en una emoción bien particular, en este caso, que es la alegría. Sí, esta campaña es pues como ustedes pues los invitamos también a que vean. Hay una película muy interesante en Netflix que se llama precisamente No, y esta campaña lo que hace es como reforzar toda la idiosincrasia chilena. Es casi que un comercial de una gaseosa, ¿cierto? Tiene unos matices muy
muy comerciales, muy desde la alegría, muy desde el optimismo. Y es una campaña que pasa de los medios de comunicación a las calles y a souvenirs y recordatorios que impulsaron también a la gente a votar por el no. En principio, uno podría pensar que esta campaña debía basarse en el dolor, en la rabia, en la indignación que había producido en cierto sector de la población chilena la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el cambio es notable a través de la alegría. En las investigaciones previas a la campaña, ellos descubren que el miedo posiblemente paralizaría a los electores y no los sacaría de sus casas a votar, de tal forma que optan por una emoción radicalmente distinta, que es la alegría, también a través de un comercial bonito, estéticamente bonito, con personas sonriendo y con la posibilidad de llevar este mensaje a muchas posibilidades, dándole muchísimo recorrido, muchas escenas en las cuales las personas podían decir no con una sonrisa en la cara y decirle a los compatriotas chilenos que podían salir a votar sin miedo, con la alegría. El eslogan fue memorable: Chile, la alegría ya viene. Escuchemos también este comercial. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Y luego de analizar la campaña del no de Chile, vamos a hablar ahora de una campaña también por el no, pero ahora en el plebiscito que refrendaba los acuerdos de paz de las FARC en Colombia en 2016. Sí, en el 2016 el gobierno nacional consulta a los colombianos si están de acuerdo con los términos de negociación que se acordaron en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y aquí aparece una emoción fundamental en campañas políticas, que es la rabia, tal como lo reveló el gerente de campaña en ese entonces, Juan Carlos Vélez. Habían apelado a la rabia para que las personas salieran a votar con esta emoción en contra de estos acuerdos. Muchas personas se preguntaron en el mundo cómo, después de que Colombia llevaba sumida en una confrontación armada más de medio siglo, le decía no
a un acuerdo. Pues bueno, hay que entrar a mirar en detalle qué es lo que veían los colombianos en esos acuerdos para finalmente votar mayoritariamente por el no. Entonces, lo que los colombianos veíamos en esa campaña, en la campaña por el no, además de, pues hubo unas componentes pues muy racionales, pero en cuanto a las emociones, lo que la campaña hizo fue exhibir el dolor de las víctimas y así apelar a la rabia, al dolor, al resentimiento. Y en últimas, casi que todos los colombianos tenían una u otra forma ese sentido de víctimas pues por tantos años de violencia. El gobierno de Juan Manuel Santos y la opinión pública estaban casi convencidos de que él sí iba a ganar, incluso así lo mostraban las encuestas días antes de las votaciones. Sin embargo, fue sorprendente con lo que se encontraron los colombianos en estas elecciones de 2016. El gobierno había prometido que si las personas votaban no, pues estos acuerdos no se refrendarían. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos da un giro en su posición, cambia de opinión y finalmente se va al Congreso de la República a tratar de refrendar estos acuerdos, ya que ve que la población colombiana no los aprobó a través de lo que se llamó el plebiscito por la paz y en el cual la rabia fue una emoción fundamental, Laura. Sí, terminamos entonces con esta campaña, en este podcast sobre las emociones en las campañas políticas y electorales. Los invitamos a que nos sigan en este podcast, activen el botón de seguir y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y recuerden también que estamos en internet con nuestro sitio web www.naranjocalat.com y www.cerebroymarca.com. Nos escuchamos en la próxima.